filósofo del derecho español de la Universidad de León. Y ese texto llamado ¿Existe discrecionalidad en la decisión judicial? Ese texto precisamente es súper importante porque creo que de una forma muy clara y bastante sintética logra, sí, yo sé que hay personas en sala de espera, yo voy admitiendo en la medida que veo, no se preocupen que estoy haciendo todo lo posible. Pero a veces vieron que es medio difícil gestionar sola un salón de tanta gente, hablar, pensar, que ya de por sí me cuesta un montón, y encima admitir gente. Así que tengan piedad con las limitaciones de la profe. Y gracias por la paciencia a todos y a todos. Entonces, en ese texto, García Amado logra de una forma muy sintética y muy clara mostrar cuáles son las diversas, o por lo menos agrupar las diversas teorías o las diversas posturas teóricas acerca de la discrecionalidad. Nos vamos a encontrar con teorías o con concepciones del derecho que niegan que exista la discrecionalidad, otras un poco más honestas que no niegan que exista la discrecionalidad, pero insisten en que es necesario controlarla de forma muy estricta. Y otras teorías eh, que sencillamente reconocen que la discrecionalidad es un hecho de la realidad y como tal no hay mucho que podamos hacer frente a eso. Y sorpresivamente, Hart, que acá viene el tercer texto que les voy a pedir que tengan en cuenta, Hart en el capítulo 7 del concepto de derecho, siendo un autor positivista, es, si se quiere, el primero en reconocer en el siglo XX que el derecho, siendo un fenómeno lingüístico, está crucialmente atravesado por la indeterminación del lenguaje y esa indeterminación es la que lleva a aquella distinción que vimos en interpretación entre caso fácil y caso difícil. Lo que Hart va a defender, va a sostener como un dato de la realidad, no porque sea deseable o porque no lo sea, sino que es un dato y frente a ese dato lo mejor que podemos hacer es reconocerlo y no negarlo. Lo que va a plantear Hart es que frente a ese dato de la realidad no nos queda más que aceptar que teniendo en cuenta que el derecho es un fenómeno lingüístico y como tal es indeterminado, en algunas ocasiones el decisor, el intérprete, se va a encontrar con que en la regla escrita no están las respuestas al caso. Y frente a esa situación se abre un escenario en el que el propio sistema habilita al decisor a ejercer la discrecionalidad judicial. ¿Tá? Ahora vamos a ver justamente por qué es tan importante, ya que Hart acepta la idea de discrecionalidad judicial, por qué es tan importante entonces poder diferenciarla de la arbitrariedad. ¿Sí? Entonces, en un primer lugar, a mí lo que me parece muy importante es que podamos ponernos de acuerdo en algunas ideas mínimas sobre la argumentación. Em, en primer lugar, y esto lo van a encontrar sobre todo en el texto de García Amado, que es súper largo el título, pero que tiene que ver con el esbozo de la teoría de la argumentación. Hay una primera pregunta que García Amado se hace, que es ¿por qué se considera que se deben argumentar las decisiones jurídicas o al menos algunas de esas decisiones? Lo cierto es que una de las respuestas que da García Amado, y que yo creo que es plausible, es que en nuestra cultura jurídica y en nuestro tiempo, es decir, en un tiempo en el que valoramos el Estado de Derecho, y que tenemos una concepción más robusta de Estado de Derecho, lo cierto es que algunas decisiones judiciales o administrativas se le pide cierto nivel de argumentación, pero hay otras en las que pareciera que estamos hasta dispuestos
a prescindir por completo de la justificación o de la argumentación. Esto lo digo porque, o sea, porque me parece interesante la forma en la que García Mago lo dice tan abiertamente, y es que nosotros estamos acostumbrados a, de alguna manera, exigir la argumentación por parte de los tribunales, por parte de los jueces, por parte de las autoridades administrativas. De hecho, no solamente estamos habituados a exigir esa argumentación, sino que el propio sistema jurídico, en distintas disposiciones, establece que las decisiones, tanto de la autoridad administrativa como de las autoridades judiciales, tienen que tener una fundamentación, y sin embargo hay circunstancias o hay ámbitos en los que no exigimos, el derecho no exige esa argumentación, pero tampoco nosotros como ciudadanos y ciudadanas estamos habituados a reclamarlo. Les pregunto, ¿en qué situaciones les parece que sucede esto, en el cual no reclamamos argumentación o no tenemos la expectativa de tener de recibir por parte de las autoridades una argumentación que nos satisfaga? ¿Qué se les ocurre? Alice. Yo me imagino, o sea, en esto como casos, ¿no? Por ahí, como estuvimos trabajando, o sea, casos fáciles y casos difíciles. Por ahí en un caso fácil que se pueda aplicar una ley concreta, que se entienda, que sea concisa, ahí, o sea, se entiende que la solución es esa y es esa, porque, o sea, 2 más 2 es 4, ¿entendés? Es Ujú. como que es así. En cambio, capaz que en un caso más complejo, que bueno, tengo varias posibilidades, que me pude inclinar por una, pero fui por otra, entonces ahí tengo que argumentar por qué elegí esa y no la otra. Bueno, ahí estás pensando en casos. Mi pregunta va más por ámbitos de decisión, porque es verdad, y está muy bien esto que vos decís, ya lo vamos a ver cuando retomemos esta distinción entre caso fácil y caso difícil. En general, en ciertos casos, que son los que típicamente podemos catalogar como casos fáciles, o que Hart catalogaría como casos fáciles, no estamos tan habituados a exigir así una argumentación porque hay como cierto consenso en que la solución razonablemente es esa que está dando el decisor. Pero si pensamos en los ámbitos en los que se toman decisiones, la idea es pensarlo más allá de lo que pasa en los procesos judiciales o en los procesos administrativos. Lo que les pregunto es, en todo caso, ¿en qué otro ámbito se toman decisiones y sin embargo como ciudadanos y ciudadanas no estamos habituados a esperar una argumentación robusta y tampoco nuestra propia normativa lo exige? Esto es un dato. Luciana, estás muteada. Estás muteada, Luciana. Ay, ahí te trancaste. ¿Soy yo la única que la ve congelada, Luciana? Se asumió, creo. Está, bueno, quedó ahí un poco congelada. Vamos a esperar a Luciana pueda volver y, y después le damos la palabra. No voy a dar la respuesta, así Luciana le damos la posibilidad de que dé su respuesta. Santiago, Profe, sí, yo iba a decir que para mí, en un Estado de Derecho, todas las esferas del Estado tienen que dar una argumentación a todas las decisiones que se toman. Y nosotros como ciudadanos, por más que no esté escrito explícitamente que se debe de pedir, tenemos que todos pedir argumentación a todas las decisiones, en lo más mínimo que se hagan, porque son funcionarios en realidad están a nuestro servicio, están a servicio de toda la población y tienen que dar argumentación en todas las decisiones que se tomen.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que deberíamos exigir esta argumentación de absolutamente todos, pero insisto en que en nuestra cultura jurídica, y no me refiero a la cultura jurídica uruguaya, me refiero a las culturas jurídicas occidentales y continentales como la nuestra, hay gente que sí trabaja, digamos, para nosotros, para todos y todas, y sin embargo no le exigimos casi nunca, diría yo, con la misma intensidad que se le exige a los jueces y a las autoridades administrativas. Luciana, ¿estás por ahí ahora? ¿Estabas vos primero? Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, perfecto. No, no, en realidad iba a bajar la mano, pero justo se me trancó porque yo iba más del lado de lo que decía Eilish, en realidad, que justo en un proceso judicial quizás ciertas decisiones administrativas del juez no se requieren o no requieren de una cierta argumentación. Era eso nomás. Bien, Gracias. perfecto. No hay nada. ¿Heidi? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Buenas tardes. En Bueno. el ámbito público, por ejemplo, ¿En qué los sentido el ámbito intendentes, público? puede ser a nivel de la intendencia en una No, bueno, ciudad. ellos están incluidos, el ámbito público en ese sentido, el ámbito estatal está incluido cuando yo me refiero a decisiones administrativas. O sea, el Poder Ejecutivo toma decisiones administrativas y todas esas decisiones tienen que estar fundadas, que si no están fundadas son actos administrativos que pueden ser pasibles de un recurso por falta de motivación. O sea, con motivación me refiero a esto, a falta de argumentos o razones que justifiquen la decisión que se toma. Así que por ahí no, pero se van acotando las respuestas. A ver, Martina. ¿Puede ser el poder legislativo? Muy bien, exactamente. Exactamente. En general, en el ámbito legislativo, y esto me parece que alcanza con que pensemos cada vez que el poder legislativo aprueba una ley, es verdad que los legisladores dan ciertos fundamentos a la hora de votar a favor o en contra, pero si se fijan, esos argumentos a favor o en contra, en general no tienen tanto que ver con el texto de la ley, no tienen tanto que ver con el contenido del acto legislativo, sino que tiene que ver con, es decir, no con argumentaciones que podamos reconstruir como propias del poder legislativo como tal, sino que son argumentos que cada legislador da en forma individual. Entonces, como institución, el Poder Legislativo, en general, no da argumentos para justificar las decisiones que toma y que se plasman en una ley. De hecho, y esto yo creo que te lo mencioné en alguna otra ocasión, las leyes o los proyectos de ley, mejor dicho, cuando son presentados, tienen exposiciones de motivos, ¿no? O sea el Ejecutivo que presenta un proyecto de ley, o sea, esto de el proyecto, el proceso de formación de las leyes, ustedes me imagino que ya lo deben haber trabajado en otras materias, si no, probablemente lo conozcan alumnos desde el liceo, en fin. Pero en general un proyecto de ley, en general no, siempre un proyecto de ley, sea presentado por el Poder Ejecutivo o sea presentado por alguno de los integrantes de alguna de las cámaras, o incluso la iniciativa popular, es decir, cuando la ciudadanía a través del mecanismo de iniciativa popular lo realiza, cuando se presenta un proyecto de ley para estudio del Poder Legislativo, ese proyecto va acompañado de una exposición de motivos que justifica qué es lo que se está buscando hacer con ese proyecto de ley. Pero Se fue la profe, ¿no? Me parece que se fue, sí. Se fue. Ah, volvió. se me cerró por algún motivo, La conexión está mala. está. Pero escucharme me escuchan, ¿no? ¿Sí? Sí. Está. Sí, a veces se Ahora corta. sí. A veces se tranca, sí. ¿Se tranca? Bueno, está. La verdad que no sé qué puede ser, porque estoy en un lugar al lado del módem.
sea, no debería haber problema. Bueno, si se vuelve a cortar, trato me comparto datos desde el celular. Profe, Em, sí, igual es el Zoom, porque hace días viene funcionando mal, a cada rato se cae. sí, no fue solo yo entonces. Y en Bueno, la otra clase se caía cada rato. bueno, qué macana. En fin. Profe, solo una pregunta, ¿no Sí, vamos a tener diapositivas? ahora en un rato, quizás use alguna. Ok, gracias. De nada. Lo que les decía es vinculado a las exposiciones de motivo de los proyectos de ley. Estas exposiciones de motivos no es que acompañan a la ley una vez que se convierte en tal, sino que es la exposición de motivos de quienes presentan el proyecto. Pero si ustedes se fijan, si ustedes entran al Info o incluso entran a la página del Poder Legislativo buscando una ley, la ley no es publicada con la exposición de motivos como tal. Es decir, cuando se cumple ese paso final del proceso legislativo, la ley es publicada, es promulgada y luego publicada en el diario oficial sin la exposición de motivos que aparece cuando tiene forma de proyecto de ley. Entonces, esto lo que genera es que al momento de la votación de una ley y al momento de la aprobación de una ley, lo que tenemos son los argumentos individuales de cada uno de los legisladores, pero no una argumentación por parte del Poder Legislativo como tal. Y esto es interesante, es como algo que está bueno observar, sobre todo porque después ofrece varios problemas a la hora de la interpretación. ¿Vieron las veces que vimos el argumento teleológico o similar al argumento teleológico como tal, pero las veces que el propio Código Civil dice que ante dudas hay que acudir al espíritu de la ley o a la historia fidedigna de la sanción? Bueno, sobre todo la idea del espíritu de la ley, es muy difícil poder encontrar ese espíritu si no hay una argumentación formal, institucional detrás de esa ley, distinta a lo que cada legislador individualmente dice sobre esta ley que está o bien votando o bien rechazando. Santiago. Profe, yo quería agregar, en Sí. general, por ejemplo, si nos ponemos a mirar una sesión de la Cámara de Representantes o Senadores, mismo cuando votan un proyecto de ley, no todos argumentan, o sea, hay senadores y representantes que dicen, argumento yo, y otros dicen, bueno, todo, pero no pido la argumentación, y ahí mismo ya estamos hablando, yo qué sé. Cuando son proyectos de ley mucho más polémicos, como la eutanasia, en general tienden como a poco más. Pero cuando son proyectos de ley no tan polémicos, en general no todos argumentan como debería de hacerlo. Y otra cosa que quería agregar es que si nos fijamos, el Poder Legislativo controla mucho más de lo que es controlado. O sea, están constantemente pidiendo pedidos de informes al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, llamados a sala, a comisión, etcétera. Y ahí nos damos cuenta de que si nos ponemos a mirar, en general, tanto el judicial como el ejecutivo no es que controlan, pero me parece a mí que falta más ese pedido de argumentación del Poder Legislativo, como estabas diciendo. Es súper interesante esto que decís, Santiago, en varios niveles. El primero vinculado a esto, ¿no? A que en muchos casos, y totalmente coincido contigo, hay asuntos que no generan absolutamente nada de polémica dentro de la discusión de una ley, quizás porque es una temática o muy específica o que tiene que ver con asuntos que no le cambian, que uno podría decir, bueno, eso no le cambia la vida a nadie. O en términos políticos pensemos en la elección de temas en función de lo que sea redituable digamos, para las campañas políticas o para la visibilidad de un legislador o una legisladora como político, ¿no? Porque tampoco olvidemos esto, o sea, lo que están haciendo los legisladores es tomar decisiones como representantes de la ciudadanía, ya que todo el tiempo lo que están haciendo es ejerciendo un cargo político, ¿no? Esto es muy importante no perder de vista, sobre todo para no dejar no dejar de considerar la dimensión política que tiene el derecho, ¿no?
la creación del derecho. Eso por un lado, me parece como súper interesante tenerlo presente, como dice Santiago, cómo es muy selectiva, incluso cuando los legisladores individualmente dan sus fundamentos para votar a favor o en contra, es muy selectiva ese esfuerzo por la argumentación individual. Pero aún así, también esto que dice Santiago es muy interesante, que tiene que ver con que el Poder Legislativo no solo ejerce función legislativa, sino que ejerce, esto lo habrán visto, me imagino, en principios de derecho constitucional y demás, digamos, que el Poder Legislativo también ejerce funciones de control, que son funciones fundamentales para la separación de poderes. Ahora bien, cuando nos fijamos en qué hace el Poder Judicial, sobre todo porque el Ejecutivo tiene apenas, casi que no tiene mecanismos de control respecto del judicial, del legislativo, perdón, tiene en todo caso el poder de veto, pero no mucho más que eso, y eso tiene una razón de ser, o sea, que es que el Ejecutivo no obture a los representantes populares, pero el Poder Judicial es el órgano que tiene en sí misma la función de ejercer el control de qué es lo que hace el Poder Legislativo, y lo hace en nuestro sistema particularmente a través del ejercicio del control de constitucionalidad. ¿Ah? O sea, el control de constitucionalidad es la facultad que tiene, o el poder en todo caso que tiene el Poder Judicial, de revisar la constitucionalidad de las leyes que produce el Poder Legislativo. Pero miren qué interesante, cómo el poder Judicial, Suprema Corte de Justicia en concreto, que es quien ejerce de forma privativa el control de constitucionalidad, no suele revisar los argumentos, no suele revisar lo que se llama el proceso de deliberación de los legisladores a la hora de justificar una decisión, sino que lo que revisa es el contenido de esa ley, pero no está revisando cómo se formó esa ley. Y con eso no me refiero al procedimiento, a la parte formal, por supuesto que eso sí, porque es parte del control de constitucionalidad. Me refiero a eso que estamos mencionando sobre la argumentación que se da para aprobar una ley. Y eso es bastante interesante, vamos a ver de hecho, bueno, no nos va a dar hoy el tiempo, pero ejemplos interesantes, contrarios a esto es, en Alemania, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán, hace ya unas décadas, empezó sí a revisar la argumentación legislativa. Es decir, los argumentos que esgrime el Poder Legislativo y los congresos a la hora de aprobar una ley. No es el caso de Uruguay, pero es un dato interesante para tenerlo en cuenta. Rafaela. Gracias. Sobre esto me gustaría preguntar, en el caso de, estábamos analizando en la clase de principios del derecho constitucional, el artículo 331 sobre las reformas en la Constitución, y tiene el literal A, que es la iniciativa popular, y tiene un submecanismo, en este caso, que sería el proyecto sustitutivo. Y me gustaría saber si en este caso el proyecto sustitutivo sería como una justificación de los legisladores para como cambiar el proyecto inicial de la ciudadanía. En realidad, cuando hablamos de justificación o de argumentación, en realidad de lo que estamos hablando es de las razones que da una autoridad para para justificar sus decisiones. No estamos hablando de alternativas, estamos hablando de qué razones está dando una persona para justificar las decisiones que toma. En ese sentido hablamos de argumentación y hablamos de justificación. Es en eso. A lo que vos te referís en el proyecto sustitutivo, en realidad es parte de uno de los mecanismos de reforma constitucional. Está la iniciativa, obviamente, popular, y se pueden presentar siempre, no solamente en el caso de iniciativa popular, se pueden presentar proyectos sustitutivos. O sea, si también fuese por iniciativa legislativa, o sea, de un grupo de legisladores, también siempre se pueden presentar proyectos sustitutivos, pero eso no es argumentación ni justificación legislativa. Jenny.
mismo que cambie el Perdón. proyecto inicial. No, perdón, mismo que cambie el proyecto inicial no es considerado una justificación. No, 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 no. Gracias, perdón. Cuando hablamos de justificación estamos hablando de razones, de dar razones, de dar argumentos que justifiquen algo, que fundamenten algo. Jenny. Profe, yo soy de abogacía también, entonces me ha tocado varias veces profesores que han participado en comisiones que son llamadas por el Parlamento, por el Poder Legislativo, supuestamente para pedir como su asesoría o que ellos diseñen un proyecto y nada, de los mismos profes se ha dicho, hemos trabajado, hemos ido a exponer y han tomado la, digamos, opción que nunca se consideró por parte de los expertos. Tenemos que tener presente que los legisladores son votados por el pueblo, pero no necesariamente tienen formación, la mayoría no la tiene, no apropiada para crear leyes. Entonces, se entiende que el Poder Legislativo sea, digamos, el que tenga mayor relevancia y control, porque, bueno, son los que fueron elegidos por el pueblo, pero digamos que no sería el más apto. El Ejecutivo tampoco, porque son cargos de confianza. El Judicial está bien que tenga control, porque es el único que dentro de todos los miembros que controlan tienen carreras trazables en el tema. Pero tenemos eso, que la población en general suele pensar que están aportando a la legislación. Porque dicen, yo voté al legislador y el legislador forma parte del poder casi que principal, porque es el que crea las leyes y tiene el acceso a los expertos. O sea, lo que van a esperar es que se llamen a las comisiones, es lo que aparece en las noticias. Se conformó la comisión para discutir tal proyecto, pero lo que pasa es que no se utiliza lo que se discutió entre los distintos expertos. Se utiliza al final la voluntad política que sigue normalmente alguna ideología o algún interés particular de quien sea que haya aportado la idea, que se vote o no, que es otra cosa. Pero digo, en general la población normal tiene, o sea, los que no pasan por la Facultad de Derecho tienen otra perspectiva que no tiene nada que ver con lo que de verdad pasa. Bueno, yo sería un poco más optimista respecto de qué es lo que pasa en el Poder Legislativo. En primer lugar, algo que no es menor, nuestra Constitución en ningún lado exige que para poder ser legislador, ser electo legislador o legisladora, uno haya tenido que pasar por la universidad. Eso como primer dato que me parece siempre muy relevante insistir en esto, porque justamente el Poder Legislativo cumple una función que no es una función técnica, sino que es una función estrictamente política y de representación. Y en la mayoría de los países donde existe la democracia representativa como la nuestra, la exigencia de los legisladores de tener un conocimiento académico, universitario de los temas, no es un requisito. Imaginen lo injusto que sería reclamarle eso a alguien para que pueda formar parte de la representación. Eso obviamente puede tener algunas consecuencias, eh, que bueno, encontrarnos citas con personas que toman decisiones sin poder conocer cuáles pueden ser algunas de las consecuencias de esta decisión. Así como les digo esto, también algo importante tener en cuenta, los legisladores no es que trabajan solos, cada legislador tiene por lo menos un asesor técnico. Es muy raro encontrar legisladores, yo no conozco a ninguno, que no tenga asesores técnicos, sean asesores jurídicos, asesores en economía. Siempre tienen asesores técnicos porque justamente los legisladores entienden que necesitan estar rodeados de personas que tengan un mínimo conocimiento. Ahora bien, yo puedo, me sobran los dedos de las manos para nombrar personas que habiendo pasado por la Facultad de Derecho o habiendo pasado por la Facultad de Ciencias Económicas, toma decisiones nefastas en términos legislativos, y no me refiero al contenido de las leyes, sino a la técnica. O sea, gente que es incapaz de distinguir los efectos que tiene poner la coma después del verbo o ponerlo antes. ¿Tá? Esto lo digo porque uno suele tener como una idea un poco romantizada de lo que implica que los legisladores hayan pasado por la universidad, y lo cierto es que nos encontramos todo el tiempo con que la universidad por sí sola
no garantiza mejores leyes. Y al mismo tiempo también les puedo dar nombres de legisladores y legisladoras que no pasaron por la universidad y sin embargo son las personas más exigentes en términos de la buena técnica legislativa. Ahora, las razones que justifica el control por parte del Poder Judicial en cuanto al control de constitucionalidad tiene que ver con eso, en esos términos, con que los legisladores lo que hacen es crear leyes, pero no están tocando la Constitución. Alguien tiene que encargarse de controlar que se respete la Constitución, que como ustedes saben, la Constitución en términos de jerarquía es superior a las leyes. Entonces, la función de control que ejerce el Poder Judicial no es porque se considera a los legisladores que no sean del todo aptos, porque no tienen conocimiento, entonces tenemos que tener cuidado con que no se vayan a mandar una macana. El concepto de control por parte del Poder Judicial al Legislativo tiene que ver con la preservación de la constitucionalidad. Es el Poder Judicial quien se encarga de la defensa de la Constitución. No porque los legisladores no sean aptos, no porque sospechemos de los legisladores, sino en todo caso porque la sospecha puede estar puesta en que con una ley no se vaya a violentar la Constitución, que es la norma de mayor jerarquía y la que además cumple una función política central en una comunidad como la nuestra y como todas las que están regidas por el Estado de Derecho, que es fijar los principios y las garantías básicas del Estado de Derecho. Entonces, teniendo esto en cuenta, me parece importante como entender en qué sentido uno tiene que reclamar o uno tiene que esperar argumentación por parte del Poder Legislativo. No es una argumentación académica la que tenemos que exigirle al Poder Legislativo. No son razones que vamos a encontrar en los libros de derecho. La argumentación política de los legisladores, o mejor dicho, del Poder Judicial, es una argumentación que justifique por qué el Poder Legislativo como tal decide aprobar la ley que contiene determinadas disposiciones sobre ciertos asuntos. A eso me refiero con las razones del Poder Legislativo. Que insisto, las razones del Poder Legislativo no es lo mismo a las razones que individualmente da cada legislador o que puede dar cada legislador. Es la argumentación institucional. Así como el Poder Judicial se expresa institucionalmente, no es cada juez el que, digamos, cuando un juez argumenta una sentencia, no es la argumentación de un juez, es la argumentación del Poder Judicial encarnada en ese juez. Ese juez es integrante del Poder Judicial. Él dice, él toma decisiones en nombre del Poder Judicial. Es una autoridad investida del poder de tomar decisiones con la chapa del Poder Judicial. Eso me parece como importante también remarcar. Que nosotros veamos que individualmente es un juez el que toma las decisiones no significa que no haya una institucionalidad detrás a la que le podemos imputar, digamos, las consecuencias de esa decisión. Irina, vos tienes la mano levantada. Hola, profe, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha, perfecto. Capaz que no es lo correcto, pero yo voy a hacer la parte igual. También yo creo, tipo, hablando de la población, porque la compañía en un momento breve así habló de la población, y siento que hay como una cultura de autoridad. Digo, no se cuestiona, no se exige esto, el derecho a la argumentación, lo que decía, justamente porque aceptamos lo que diga cualquier institución y no lo cuestionamos. Siento que eso también va de la mano. Buenísimo, y está muy atado también a una de las cosas que García Amado menciona, y es que es la razón también de por qué no exigimos tanto la argumentación a algunos operadores y a otros sí. Bueno, resulta que nosotros a los jueces no los elegimos, ¿no? O sea, no es que podemos el día de mañana dejar de elegirlos.
En el caso de los legisladores, lo que sucede, o del Poder Legislativo en todo caso, es que nosotros contamos con una herramienta que es esencial a la hora de conformar el Poder Legislativo, que es el voto. El voto que damos hoy puede ser muy distinto al que demos tantos años después. O sea, en ese sentido me parece que es interesante pensar las razones por las que institucionalmente o culturalmente estamos más habituados a esperar argumentación por parte de ciertos operadores del derecho y de otros es como que dejamos que el trabajo se quede para después. Insisto igual en que el déficit que tenemos em, tiene que ver de vuelta no con los legisladores individualmente considerados, sino con el poder legislativo. Gene. Gracias. Una pregunta, ¿cómo se podemos diferenciar entre el argumento como, como institucional y el argumento que es individuo de cada senador? Perfecto. El argumento institucional tiene que ver con cuando pensamos en una sentencia, por ejemplo, una sentencia es una decisión institucional, no es la opinión del juez fulanito. Si bien el que firma es un juez, esa decisión es proveniente de una autoridad que es integrante del Poder Judicial. En la argumentación, en el caso de la argumentación legislativa, el problema que tenemos es que cuando nosotros revisamos las decisiones o las discusiones, no encontramos un espacio en el que haya una argumentación institucional de todo el poder legislativo o de todos los que votaron en conjunto que establezca por qué el poder legislativo aprueba esa ley. Lo que tenemos son los argumentos que cada legislador da a favor o en contra. Entonces, por eso es muy difícil distinguir, encontrar argumentación legislativa, porque no existe la instancia en la que el Poder Legislativo se pone, digamos, a emitir una argumentación conjunta en términos institucionales. Pasa lo mismo cuando tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes, si agarran una sentencia de la Corte en la que imaginen que los tribunales, o sea, que yo no sé si ustedes están familiarizados con cómo la Suprema Corte de Justicia toma decisiones, vieron que son 5 ministros, y muchas veces lo que hacen los 5 ministros de la Corte es, cada uno hace su voto, o sea, su fallo, con sus argumentos, y después uno de ellos, el secretario de uno de ellos, no es que lo haga el ministro, empieza a armar la sentencia diciendo, el ministro tal opina tal cosa, el ministro tal otro argumenta o sostiene tal otra cosa, y lo que terminan siendo las sentencias judiciales o las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en lugar de ser la argumentación completa de todo el órgano, o sea, del tribunal integrado, termina siendo un corte y pegue, digamos, de las posiciones de cada uno. Eso se parece más a la suma de argumentos individuales que a una argumentación completa de la Suprema Corte de Justicia como tribunal institucionalmente hablando. Entonces, todo esto, digamos, para ir a esta idea de, o para poder responder por qué a algunos órganos les exigimos más argumentación que a otros. Creo que esta es una cuestión que es interesante. En el caso de los jueces, la argumentación de los jueces, hay razones institucionales por las cuales estamos más atentos. En general tiene que ver con que la argumentación de los jueces no es aplicable a todo el mundo, sino que tiene lugar en el marco de un proceso concreto, de un caso en particular, o sea, de partes que intervienen en un proceso, partes identificables, y en cambio, en el ámbito legislativo, las leyes en principio tienen carácter general, y ese carácter general implica, digamos, que no hay de buenas a primera una o dos partes interesadas específicamente en esa ley, sino que va a ser la ciudadanía toda la destinataria de esas decisiones.
una de las cosas que dice, o tres preguntas que se hace García Amado, que a mí me parece que es interesante, sobre el control de la discrecionalidad y tres preguntas que son bastante claves en el ejercicio de la discrecionalidad. En primer lugar, antes de esto, me parece que es importante volver al concepto de discrecionalidad para poder entender de qué estamos hablando concretamente de discrecionalidad, para así después diferenciarla de la arbitrariedad. La discrecionalidad, en términos muy generales, podemos decir que es la libertad de decidir sin vulnerar el derecho. Y nos vamos a centrar sobre todo en la discrecionalidad judicial, que es la discrecionalidad que en efecto podemos controlar. También quiero ser clara en esto, cuando hablamos de discrecionalidad judicial, también estoy englobando a la discrecionalidad en el ámbito de las decisiones administrativas. Como ya les dije, cuando un organismo del Estado o de la administración toma una decisión, un acto administrativo, una resolución, eso cuenta como una decisión. Y nos encontramos frente a autoridades que toman decisiones y ejercer la discrecionalidad justamente es eso. La discrecionalidad es tomar una decisión, ejercer la libertad de decidir, porque uno tiene la autoridad para hacerlo, pero en el marco de lo que el derecho manda. Esa es la gran diferencia con la arbitrariedad. La arbitrariedad, lejos de decidir dentro del derecho, suele ser las decisiones, ejercer esa libertad de decidir que el propio sistema le otorga a esa persona, a ese funcionario o funcionaria, pero hacerlo por fuera del derecho. ¿Qué es hacerlo por fuera del derecho? Es no dar razones de derecho que justifiquen la decisión que se está tomando. La arbitrariedad se parece más bien a una postura caprichosa por parte de quien toma la decisión. Y nosotros sabemos que cuando nos referimos al capricho, digamos, nos estamos refiriendo a una postura que no tiene una razón de ser. Yo decido esto porque sí. O el no es porque no. Si cuando un niño le pregunta al padre o a la madre si puede hacer algo y le contestan, no, no podés. El niño repregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo digo que no. Bueno, eso está bien, puede ser el resultado de un padre o madre o un adulto responsable que esté harto de las preguntas por parte del niño, a veces sucede, pero aunque seamos adultos, no deja de ser una respuesta infundada. Al niño o niña no le estamos dando razón, le estamos simplemente imponiendo la autoridad. Imagínense que un juez, cuando toma una decisión, imaginen un caso de desalojo, ¿no? Imaginen que un juez se le presenta un caso de desalojo, el juez decide que no ha lugar a la pretensión de desalojo y en lugar de explicar por qué no ha lugar, la sentencia dice, no ha lugar a la pretensión de desalojo porque yo opino que no corresponde. Eso no es una razón suficiente para justificar una decisión. Más bien se parece a una decisión caprichosa por parte de una autoridad que no se está ajustando a derecho. Aline, tenés la mano levantada. Profe, buenas tardes. Perdón Buenas. que la corte. No sé si podría repetir, por favor, la definición de arbitrariedad que justo se me cortó en esa parte. Sin problema, en realidad la arbitrariedad es el ejercicio de la libertad del poder de decisión de forma caprichosa o de forma o por fuera del derecho, no ajustada a derecho. O sea, el ejercicio del poder de decisión sin que ese poder de decisión se ajuste a derecho. Muchas gracias, profe. No, de nada.
Entonces, lo importante en todo caso es tener presente que el juez o la autoridad administrativa, el decisor, puede optar entre distintas soluciones. Y esas soluciones, que son distintas entre sí, bueno, tienen que encontrar su compatibilidad dentro del sistema jurídico. De vuelta, vamos al ejemplo del desalojo. Ya sea que el juez decide a favor del desalojo o en contra del desalojo, esas dos opciones que el juez tiene ante sí, las dos tienen que estar fundamentadas en el derecho, tienen que estar respaldadas por normas jurídicas que fundamenten la decisión. Y eso precisamente es el ejercicio de la discrecionalidad. El juez eligiendo una de las decisiones o una de las soluciones posibles, las dos soluciones amparadas por el derecho. Y en ese sentido es que la discrecionalidad se diferencia de la arbitrariedad. La discrecionalidad opera dentro de los márgenes del derecho, mientras que la arbitrariedad los lesiona o los violenta. La arbitrariedad implica tomar decisiones por fuera de lo que el derecho habilita a decidir. En todo caso, podemos preguntarnos de dónde viene ese margen. O sea, ¿por qué existe ese margen para que un juez pueda tomar distintas decisiones posibles, algunas incompatibles entre sí, pero al mismo tiempo las dos amparadas por el derecho? Esto es lo interesante, porque cualquiera sea la solución que tome el juez, y está, digamos, puede encontrar, usualmente todos los casos ofrecen razones para fallar en uno o en otro sentido. Todos los casos, o sea, alguien presenta una demanda, una persona contesta, y eso le da al juez dos cursos de acción diferentes. Darle la razón a uno o darle la razón al otro. Y en general hay argumentos, hay razones para justificar a partir del derecho las dos soluciones posibles. Eso es interesante del juego del derecho. Si no, imagínense que no habría tantos procesos judiciales. No existirían, digamos, los conflictos en el ámbito del poder judicial. Si fuese tan evidente que una solución está acorde a derecho y la otra no, no sería necesario ni siquiera que exista un juez para decir, o un proceso judicial para determinar qué interés debe primar. Rafael. Gracias. Entonces, solo para ver si comprendí, la discrecionalidad es cuando el juez elige de acuerdo con aquel que es autorizado por la norma y elige lo que cree que es más correcto en este sentido, en el caso. Y la arbitrariedad es cuando decide sin justificación. Es contra el derecho. La discrecionalidad judicial o administrativa es el ejercicio de la libertad que tiene el decisor para tomar decisiones. Es el propio sistema el que le dice al juez o a la autoridad administrativa: tenés que tomar decisiones. Dentro de un marco jurídico que puede ofrecer diversas soluciones posibles. O sea, el hecho de tener que ejercer la función decisora también implica esto. Si uno tiene que decidir es porque hay varias opciones posibles, ¿no? Si no, uno no tendría por qué tomar decisiones. Si no tuviésemos distintos cursos de acción enfrente, distintos cursos posibles, la decisión no sería necesaria. Uno sufre, se agarra la cabeza cuando tiene que tomar decisiones porque hay alternativas. Uno no es preso de una situación que decide. O sea, uno decide porque hay varias alternativas. Se elige una cosa y se descarta otra. Una frase muy popular: todo en la vida no se puede. Cuando uno toma una decisión, está cerrándole la puerta a un montón de otras posibilidades.
Bueno, con el Poder Judicial, con la administración, siempre que alguien que tiene que tomar una decisión, al tiempo que toma una decisión, está descartando otras opciones relevantes y posibles. Entonces, la discrecionalidad es el ejercicio de ese poder que tiene la autoridad, pero es un ejercicio dentro de unos márgenes. O sea, el juez no puede decidir en un proceso de desalojo, por ejemplo, imaginen una persona presenta una demanda de desalojo. La persona, la parte demandada contesta oponiendo excepciones. Por ejemplo, imaginemos que es un desalojo por incumplimiento de pago, por mal pagador. O sea, el dueño del inmueble presenta un escrito, una demanda, diciendo que el arrendatario no cumplió con la obligación de pagar el alquiler en forma y que está debiendo 7 meses de alquiler, lo intimó a pagar, el arrendatario no paga, no cumple con la intimación, entonces el arrendador presenta una demanda de desalojo. El arrendatario tiene la chance de defenderse, por supuesto, y contesta la demanda diciendo no, opone lo que es la excepción de cumplimiento de pago, o presenta un escrito diciendo no, de ninguna manera yo pagué, yo no soy un mal pagador, y muestra todos los recibos de que pagó. En esa situación, lo que se está dirimiendo es si corresponde el desalojo o no corresponde el desalojo. El juez no podría fallar diciendo no solo no corresponde el desalojo, sino que además el arrendador deberá entregarle en propiedad al arrendatario este inmueble. ¿Se entiende? O sea, el margen, digamos, de discrecionalidad está dado por el derecho. O sea, el derecho establece cuáles son los marcos posibles entre los cuales un decisor puede ejercer su poder de decisión, su poder de discrecionalidad. Entonces, en un primer lugar, ¿alguien me habló? Sí, solo dije gracias. Bueno, a vos, Rafael. Entonces, esa es como la definición de discrecionalidad, que yo creo que García Amado la resume muy bien, como esta libertad de decidir sin vulnerar el derecho. Y esto uno podría ahora sí les voy a compartir pantalla, ya que algunos estaban preocupados porque íbamos a tener PPT. Déjenme un segundo que es como compartir. Profe, mientras comparte, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Usted vio que antes estaba el sistema judicial que era por turnos y ahora está automatizado. Digamos, ¿podría haberse considerado discrecionalidad que un juez supiese que por su postura tiene más casos, porque los abogados, por ejemplo, están calculando y llevándole ahí, y aún así no cambie su postura? O sea, ¿se consideraría que quizás Rosa dejó de ser discrecional para ser arbitrario? Porque está viendo que es como, su postura es la que más favorece a cierto tipo de casos y ahí le llevan, no sé, usted por ejemplo es una jueza que tiene 10 casos y yo tengo 2, porque calcularon el turno, supieron cuál es su postura y quieren ir ahí, en el caso del desalojo, por ejemplo. Supóngase que usted es más de la propiedad privada, entonces va y les da generalmente como a favor el caso a ellos. Y yo soy un poco más garantista de las personas, la vulnerabilidad y así. Entonces ellos prefieren llevar el caso con usted. Y usted sabe que, o sea, yo creo que en algún momento los jueces se dieron cuenta que estaba pasando eso, y aún así sigue manteniendo su postura y le siguen lloviendo casos, y ¿entiende lo que le digo? Antes de que se automatizara, por ejemplo, ¿se pudo haber considerado que le usó la arbitrariedad? Nosotros cuando hablamos de discrecionalidad y arbitrariedad estamos hablando de la fundamentación, de la justificación que da un decisor a la hora de fundamentar la decisión que toma. Después, cómo se comporta un juez ante los intereses, cómo gestiona, digamos, la subjetividad que cualquiera tiene, porque también esto es importante, los jueces a veces parece que no, pero son personas,
y como tales es imposible que sean completamente objetivos y neutrales. O sea, siempre, como vos decías, Jennifer, imaginemos que yo soy una jueza pro propiedad privada, estoy convencida que la propiedad privada es lo más importante en el mundo. Bueno, yo como jueza tengo que ser capaz de gestionar mis preferencias para que esas preferencias no afecten a las partes intervinientes. Yo cuando entro al juzgado como jueza, imaginemos que yo lo fuese, yo tendría que ser capaz de dejar a un lado mis preferencias personales. Esto es algo sumamente difícil de hacer, o sea, para los jueces es una cuestión muy compleja, y la única manera que nosotros tenemos de asegurarnos que eso es así es a través de la argumentación. Entonces, yo te podría decir que esos casos que vos mencionás no tienen que ver con la discrecionalidad ni con la arbitrariedad, en todo caso tiene que ver con cómo los jueces gestionan su manera, digamos, de preferir ciertas soluciones, y en todo caso con prácticas que son muy propias. Yo diría que ya no, o sea, en Montevideo, en la capital, ya hace, o sea, de hecho nunca fue por turnos, los de o sea, era más que nada los turnos tienen que ver con el ámbito penal, pero en el ámbito civil los turnos nunca existieron en Montevideo, sí pasa y sigue pasando en el resto del país, donde la competencia se reparte en algunos casos por fecha y demás. Em, pero en particular allí no es algo que tenga que ver con la discrecionalidad o con la arbitrariedad, por lo menos en los términos que lo estamos trabajando en teoría del derecho. Discrecionalidad y arbitrariedad es respecto de la argumentación que dan los decisores a la hora de justificar las decisiones que toman, las razones que son parte de la justificación que aparece en la sentencia. O sea, esas sentencias que ustedes están teniendo que leer para reconstruir o para identificar los argumentos interpretativos, a eso nos referimos con argumentación. Y la argumentación puede ser una muestra del ejercicio de discrecionalidad o puede ser una muestra del ejercicio de arbitrariedad. Esto, no sé, Jennifer, si responde tu pregunta, pero más o menos esa es la idea. Y una curiosidad, profe, porque cuando yo ya llegué a la práctica, obviamente ya estaba esto del sistema automatizado general, ¿no? Sí, con el sistema automatizado te referís ahí a la horda y que la horda distribuya, se toque por sorteo el juzgado que sea. Sí, sí, sí. Algunas diferencias que creo que están buenas en este cuadrito para tenerlas en cuenta entre discrecionalidad y arbitrariedad. García Amado plantea que la discrecionalidad es legítima y la arbitrariedad es ilegítima. La discrecionalidad implica elegir entre alternativas compatibles con las normas, mientras que la arbitrariedad viola las pautas claras del sistema jurídico. La discrecionalidad, y ahora vamos a meternos más en esto, es consecuencia del lenguaje jurídico indeterminado. Vamos a trabajar con la concepción de Kant y la textura abierta del derecho. El juez puede y debe motivar su elección. Lógicamente admite control racional de las razones, o sea, si alguien ejerce discrecionalidad y argumenta su decisión, bueno, vamos a poder estar en condiciones de poder controlar racionalmente esos argumentos, esas razones que da el decisor, e implica siempre responsabilidad argumentativa. Sin embargo, cuando estamos frente a una decisión arbitraria, en realidad los motivos son incompatibles con la función judicial. O sea, los motivos, la motivación. Imaginemos que un juez, en este ejemplo que poníamos, que un juez tome una decisión de desalojo o a favor o en contra, basándose o diciendo sencillamente, tomo esta decisión porque yo creo como juez que la propiedad privada es lo más importante en un sistema político, no es una decisión o una razón que podamos considerar razonable, no es un argumento razonable, sino que es un motivo personal, una cuestión que responde más a la esfera de decisiones privadas del juez que de razones públicas.
La decisión, entonces, cuando estamos frente a la arbitrariedad, se guía por el interés, por miedo, por ciertos prejuicios, y obviamente una fundamentación arbitraria o una decisión arbitraria no es controlable por razones públicas, sino que tiene que ver más con motivaciones personales. Voy a apurarme, voy a cambiar el orden de lo que pensaba decir. Acá. Yo les decía, el principal defensor de la idea de discrecionalidad en la teoría del derecho, podemos encontrarla en Hart, este filósofo del derecho inglés, que en el capítulo 7 del libro El concepto de derecho, que les recuerdo va a estar disponible en la plataforma EVA, parte del análisis del lenguaje jurídico. Y esta idea del lenguaje jurídico este análisis que Hart hace sobre el lenguaje jurídico implica reconocer que las normas jurídicas están formuladas en lenguaje ordinario o natural. El lenguaje ordinario o natural padece o tiene textura abierta. Y esta idea de la textura abierta implica que ningún término tiene un significado perfectamente fijo para todos los casos posibles. ¿Ah? Cuando dimos interpretación, yo les decía, esto no significa que sea estrictamente un problema del lenguaje jurídico, sino que es algo propio del lenguaje. No hay mucho que podamos hacer con esto, más que tratar de gestionar esa indeterminación. La consecuencia inevitable, entonces, de que el derecho esté constituido por lenguaje ordinario, por lenguaje natural, es que hay casos en los que la norma no determina con total claridad si se aplica o no al caso que el juez tiene que decidir. Y acá algunos ejemplos que habíamos estado trabajando, sobre todo vinculado, por ejemplo, esta idea o un ejemplo que usa Hart en el concepto de derecho, que tiene que ver con esta idea, imaginemos una regla que dice prohibida la circulación de vehículos en el parque. Bueno, en algunos casos es evidente a qué refiere esta prohibición. Es evidente a qué refiere o qué entra dentro de la prohibición de los vehículos en el parque. Bueno, porque de alguna forma existe un acuerdo en la comunidad de hablantes que cuando hablamos de vehículos, y bueno, nos estamos refiriendo seguro que a autos, seguro que a camiones, seguro que a motos, ni que hablar barcos, aviones, pero pensemos en el contexto de un parque. Ahora, cuando nos enfrentamos a una bicicleta, a un cuatriciclo, cuando nos enfrentamos a esos medios de transporte y nos enfrentamos a una prohibición que dice prohibido vehículos en el parque, bueno, intuitivamente hay algo que nos hace ruido. Si pensamos en que está prohibido que un niño ande con un triciclo por el parque, ¿no? Más allá de que uno podría considerar que el triciclo funciona como un vehículo para el niño, de hecho podría llegar con su triciclo a desplazarse más rápido de lo que podría, es decir, podría cumplir con la función que cumple cualquier otro vehículo, que es la de desplazarse. Lo mismo con la bicicleta, allí hay que como comunidad de habitantes no nos parece del todo razonable incluir a esos medios de transporte como parte, como vehículos que están dentro de la prohibición. Entonces, hay casos, como ya habíamos visto cuando dimos interpretación, en los que es fácil identificar qué es lo que el derecho está reclamando. Sin embargo, en otros casos que se presentan, la solución del caso no está dada en las palabras de la norma, de la regla jurídica, sino que la indeterminación
de las palabras, la determinación del lenguaje, nos lleva a que no sabemos con certeza cuál es la solución para a ese caso. Y lo que Hart plantea es que en los casos difíciles, es decir, en aquellos casos donde no hay un consenso sobre el sentido de las palabras y cómo aplicar esas palabras al caso que se presenta, Hart lo que dice es, bueno, los jueces tienen la obligación de todas maneras tomar una decisión, da igual las confusiones que pueda o las dudas que pueda tener, el decisor tiene que tomar una decisión, es su función adentro del sistema. Y frente a eso, Hart dice, bueno, en los casos difíciles, el sistema habilita a los jueces a ejercer la discrecionalidad. ¿Qué implica la discrecionalidad? La discrecionalidad es que el juez estaría habilitado, en todo caso, a tomar decisiones, ya no solamente basándose en criterios jurídicos, sino en criterios extrajurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Basado en criterios que se encuentran fuera de lo que dice la regla. Sino, por ejemplo, imaginemos este caso de un caso en el que una ambulancia quiere entrar a un parque porque llamaron por teléfono de que una persona estaba teniendo un infarto. ¿Está? Imaginemos que alguien que está muy comprometido con que se cumplan las reglas hace una denuncia de que una ambulancia entró a ese parque violando la regla de que está prohibido que ingresen vehículos en el parque. E imaginemos que a un juez le toca atender a ese caso. Un juez tiene que tomar una decisión de decir si esa ambulancia o el conductor de esa ambulancia incumplió con la regla y en este caso tendrá que aplicarle la sanción correspondiente, o si por el contrario el conductor de esa ambulancia no incumplió con la regla. Lo que plantea Hart es que frente a la dificultad que nos puede generar este caso, de si ambulancia entra o no entra en la palabra vehículo, en principio es innegable que ambulancia entra en la categoría vehículo, pero es un caso difícil porque intuitivamente pareciera que allí no tendría mucha razón de ser una prohibición de circulación de vehículos en el parque que implique que una persona que necesita asistencia médica no pueda recibirlo porque una ambulancia no puede entrar al parque. En un caso así, un caso típicamente difícil, el juez, dice Hart, está habilitado a tomar decisiones en base a criterios que van más allá de la regla, sino criterios extrajurídicos. El criterio extrajurídico puede ser la razonabilidad, es decir, asumir que existe una prohibición, pero que esa prohibición con toda certeza no estaba dirigida o no estaba pensada para casos como este. O otro tipo de valoraciones, hacer primar la atención a la salud de esa persona por encima de la intención de la regla, que es preservar la tranquilidad de las personas que se encuentran en el parque. Estos criterios no vienen estrictamente de la regla, son criterios que están por fuera del derecho, pero que dice, el juez puede utilizarlos, o sea, está habilitado a, en los casos difíciles, pensar, digamos, y acudir a criterios extrajurídicos para tomar una decisión en el caso. ¿Se entiende esto? Bien, si hay preguntas, por favor. Sí, Luciana. No, en realidad yo te quería preguntar si quizás eso que recién mencionaste también no podría ser, por ejemplo, una ponderación de principios, tipo que prime el principio del derecho a la vida por el de respeto a la ley o quizás algo parecido. Bueno, esa es la explicación que vamos a ver, van a dar algunos, la vamos a ver en la clase que viene. Esta es la explicación que dan algunos autores y que dicen, bueno, si los jueces están habilitados a fallar
en base a criterios extrajurídicos, en realidad lo que está habilitando es a que hagan ponderaciones sobre qué pesa más, si el derecho a la vida, la salud o la tranquilidad. Y ahí vamos a ver qué problema nos presenta esto, porque no deja de ser un problema la idea de, bueno, ¿qué es fallar fuera del derecho? O, en todo caso, ¿qué es fallar de acuerdo a criterios extrajurídicos? ¿Cualquier criterio vale? O sea, frente a un caso difícil, ¿el juez puede tomar la decisión en base a lo que él se le ocurra? ¿O debería considerar algunas otras cosas? Eso lo vamos a ver, pero bárbaro, Luciano. Hay un punto me parece interesante rescatar de Hart, que es una posición que se encuentra entre dos extremos. Por un lado, el extremo del formalismo ingenuo, el formalismo del siglo XIX, que sostenía que todos los casos tienen solución en el derecho. O sea, el derecho todo lo regula y todo lo resuelve. Es esta comprensión del derecho como un sistema perfecto con todas las soluciones ahí metidas. O sea, esta idea de que el juez tiene que hacer una subsunción mecánica de los hechos al derecho y en función de eso tomar una decisión. Hart critica esa postura y dice, bueno, eso no es realista, digamos, no tiene demasiado sentido, no es muy honesta con los hechos. O sea, los hechos demuestran que los jueces cuando toman decisiones no hacen un silogismo lógico donde tienen una premisa, otra premisa y luego una conclusión cerrada. Los jueces no encuentran todas las respuestas en el derecho y es imposible que así sea porque el derecho todo el tiempo, al estar compuesto de lenguaje, al estar estructuralmente hecho de lenguaje, los jueces toman decisiones, tienen que todo el tiempo estar tomando decisiones respecto a palabras de las cuales a lo mejor no hay un consenso lingüístico. Pero, a la vez, Hart se opone al otro extremo, que es el realismo radical o el escepticismo radical. Los escépticos radicales, esto es una corriente asociada al realismo norteamericano, el realismo radical o el escepticismo radical entiende que da igual lo que digan las reglas, los jueces siempre hacen lo que quieren. Que de hecho los jueces lo que hacen es primero tomar una decisión y después buscar las reglas que mejor les sirven para justificar esa decisión. Imaginemos el caso del desalojo, un escéptico realista radical diría que ante un caso de desalojo, los jueces previamente ya saben si quieren desalojar o no, antes de tomar la decisión, y que una vez que toman esa decisión de si desalojar o no, da igual el derecho, buscan una regla de derecho que les sirva para justificar una decisión previamente tomada. Es como si yo ya tuviese decidido quién aprueba el curso y quién no, y que al final del curso yo simplemente, imaginemos que yo ya tengo decidido que las personas que su apellido empieza con la A, hasta los que su apellido empieza con la L, yo ya tengo previamente decidido que van a aprobar el curso. Mientras que los que van de la M a la Z van a reprobar el curso. Y lo único que yo voy a hacer es al finalizar el curso buscar los argumentos para justificar esta decisión. Bueno, los escépticos radicales entienden que los jueces se comportan un poco de esa manera, que frente a los casos que se les presentan, ya tienen una decisión formada independientemente del derecho y que el derecho solamente sirve, que las reglas solamente son útiles para justificar una decisión previamente tomada sin ninguna referencia al derecho. ¿Ah? Entonces, Hart dice que
ver el asunto de esa manera, bueno, primero que es deprimente, o sea, si asumimos que los jueces solamente usan el derecho para justificar decisiones que ya tomaron desde antes, bueno, no nos queda otra más que un pesimismo terrible, ¿no? Una falta de seguridad respecto del Estado de Derecho extrema. Y lo cierto además es que si revisamos la práctica judicial, en general los jueces no parecen comportarse de esa manera. Los hay, que sí, pero como todos los... Entonces Hart dice, bueno, la discrecionalidad es algo real, es algo que existe. Entonces ahí niega lo que sostiene el formalismo del siglo XIX. No todas las respuestas están en el derecho. El juez muchas veces tiene que tomar decisiones de manera discrecional, pero esta discrecionalidad acotada. Esa decisión se toma en el marco de ciertas posibilidades. Es una discrecionalidad habilitada por el propio sistema cuando el lenguaje del derecho no permite tomar la decisión. O sea, cuando la indeterminación del derecho, cuando la textura abierta del derecho es tal que coloca al juez frente a un caso difícil. Y acá, ay, me quedo Se te cortó un poco, profe, por las dudas. perfecto, gracias, Lucía. Lo que decía es que la discrecionalidad, según Hart, aparece cuando el lenguaje de la norma jurídica no es suficiente para saber cómo decidir el caso. La indeterminación del lenguaje es tal que le impide al juez tomar una decisión desde el derecho. Necesita de otros criterios para tomar una decisión. Y acá es donde está justamente la diferencia entre los casos fáciles y los casos difíciles. Tenemos por un lado el núcleo de significado y una zona de penumbra. Y después hay asuntos que están fuera del campo de la norma. No nos vamos a quedar con lo que está en gris, digamos, no se preocupen porque no quiero armarles aquí. En los casos fáciles, la discrecionalidad, dice Hart, es mínima o nula. ¿Por qué? Porque en esos casos el hecho cae claramente en el núcleo significado de la norma. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de los vehículos en el parque. Imaginemos un auto una motocross. Imaginemos una moto de motocross. Bueno, ahí parecería evidente que si una moto de motocross entra a un parque donde hay niños jugando, parecería evidente que esa moto se encuentra dentro de la prohibición, dentro del núcleo de certeza de la norma. Y allí, digamos, el juez aplica sin margen real de elección. No parece que allí haya otra posibilidad disponible, otra posibilidad a partir del consenso lingüístico que tenemos en la comunidad. Ahora bien, los casos difíciles, por oposición, la discrecionalidad es inevitable. El hecho cae en la zona de penumbra. Hay varias soluciones compatibles con el texto. El ejemplo en el que estábamos pensando, una bicicleta entra en la prohibición, la consideramos vehículo, una silla de ruedas eléctrica, que en efecto es un vehículo para la persona que se encuentra en esa situación de discapacidad. Esa silla de ruedas entra en la prohibición. Uno podría decir que una persona en silla de ruedas eléctrica no puede entrar a un parque, no puede circular por un parque. Bueno, parecería que la norma por sí sola no responde, no da una solución. Entonces el juez, el que tiene que interpretar realmente si entra o no entra en este caso. Y esa interpretación, dice Hart, implica una elección valorativa real. O sea, no hay una respuesta correcta, porque hay varias posibles respuestas. Es el juez el que elige.
el juez tiene la obligación de elegir entre posibles. Ahí me quedé congelada, pero creo que me escuchan. Está. Aquí prendo. Ahí. Qué mal que está Zoom hoy, ¿eh? Bueno. Es el juez el que decide dentro de las dos opciones, o las tres opciones, que le dan las palabras de la regla, elige una. Y esa elección tiene que estar fundamentada, que esta es la parte más importante. Dentro de el ejercicio de esa discrecionalidad no implica que el juez pueda liberarse de la obligación de dar razones para justificar su decisión. Por el contrario, cuanto mayor es el ejercicio de la discrecionalidad que ejerce el juez, mayor es la obligación de dar razones o argumentos que justifiquen por qué tomó una decisión en lugar de otra. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Profe, Martina, profe, sí. una pregunta. Vos explicaste el caso fácil, caso difícil, todavía no hablaste sobre el caso fácil negativo, ese no lo tocaste No, todavía, les ¿no? decía que no se preocupen por eso que está en gris. De hecho, cuando les suba la PPT les voy a borrar eso porque para generarles más confusión. Pero muy básicamente lo que quiere decir esto del fuera del campo de la norma o el caso fácil negativo es directamente cuando es obvio que no entra en la norma. Imaginemos que la prohibición está prohibido que circulen vehículos en el parque y alguien me demanda o me denuncia diciendo que yo entré caminando al parque. Bueno, ahí es evidente que mis patitas, mis piernas no funcionan como vehículo. El hecho de entrar caminando no significa que estoy caminando, que estoy entrando en un vehículo. Pero no se preocupen que no es necesario que esto lo tengan en cuenta. De hecho, les voy a borrar ese bloquecito gris porque no viene al caso. Ok, Carolina. gracias. No, de nada. Gracias, Pepe. Capaz que estoy volviendo para el tema anterior, pero cuando hablaste de arbitrariedad, dejaste en claro que es algo totalmente ilegítimo. Pero de La todas formas arbitrariedad, sí, de todas formas los vemos cuando los jueces, o sea, los jueces lo hacen de todas formas, y cuál sería el castigo que recibirían, o se hace de forma regular y no pasa nada. Yo no lo no, entendí, bueno, pero si estamos estudiando. depende de los sistemas. En Uruguay, la verdad que hay que decirlo, son contados los casos en los que uno se encuentra con sentencias o con decisiones administrativas infundadas o que no ofrecen argumentos para sostener las decisiones que se toman, pero frente a la arbitrariedad lo que hay son remedios que el propio sistema establece. Por ejemplo, el hecho de que todas las sentencias, o la gran mayoría de las sentencias, hay procesos muy cortitos y muy específicos que no tienen segunda instancia, pero la gran mayoría de los procesos judiciales siempre tienen segunda instancia, o sea, la revisión por parte de un tribunal de apelaciones. Un tribunal de apelaciones puede revertir la sentencia de primera instancia justamente por considerar que así no hay razones que justifiquen la decisión que el juez de primera instancia tomó. Y a la vez, la Suprema Corte de Justicia, cuando revisa las sentencias de los tribunales de apelación, la Suprema Corte de Justicia puede lo mismo, revocar una sentencia de segunda instancia por considerar que no hay razones que fundamenten esa decisión. En el ámbito administrativo, cuando imaginemos que una persona presenta, o sea, obtiene una resolución de un sumario. Imaginemos que a un funcionario público se le hace un sumario y como resultado de ese sumario se decide destituir a esa persona, ¿sí? La resolución en la cual se establece la destitución de esa persona, imaginemos que no tiene argumentos, no está fundada, no está debidamente fundada. Bueno, la persona destituida, el funcionario destituido, puede recurrir esa resolución diciendo que no está fundada. Si la administración no cambia de opinión, o sea, mantiene la resolución y no da razones,
En última instancia, la persona puede acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo pidiendo la nulidad de ese acto, y una de las razones que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede anular ese acto es por falta de motivación, o sea, por considerar que es una decisión arbitraria. Digamos que el propio sistema establece los remedios frente al ejercicio arbitrario del poder decisional. Gracias, profe. De nada. Rafaela. Gracias. Mi pregunta es, en el caso de arbitrariedad, ¿podría ser considerado corrupción? ¿Podría ser considerado qué? Perdón. Corrupción. Bueno, depende, porque la corrupción como tal es un delito que está establecido en el Código Penal, y las formas de corrupción tienen que estar muy claras, digamos, como delito. No necesariamente, o sea, una decisión puede ser arbitraria sin que sea una decisión corrupta. De hecho, está lleno de decisiones que parecen arbitrarias porque no están debidamente fundamentadas, y sin embargo allí el decisor no está beneficiando a nadie con esa decisión arbitraria. Así que no necesariamente. Puede ser parte, por supuesto, pero para que podamos decir que estamos ante un delito de corrupción, tienen que darse otros elementos, además de decisiones arbitrarias de la administración o del Poder Judicial. Es que, por ejemplo, en un caso de claro nepotismo, por ejemplo, podría ser un caso de corrupción del sistema jurídico y que causa la arbitrariedad del juez, no sé. Claro, pero no te olvides que cuando usamos la palabra arbitrariedad en el marco de la argumentación jurídica, no nos estamos refiriendo a cualquier tipo de arbitrariedad, no estamos refiriendo a cualquier tipo de accionar, sino específicamente a la falta de razones jurídicas que fundamenten una decisión. En ese sentido usamos la palabra de arbitrariedad en el marco de la decisión judicial. De hecho, Gracias. me animo a decirte que en los casos de corrupción es probable que los decisores se cuiden más todavía a la hora de fundamentar las decisiones. Es curioso, pero en general, para evitar Hace sentido, estar es como descubiertos. necesitas justificar la mentira. Exactamente. María Eugenia. Sí, profe, buenas tardes, gracias. Bueno, Disculpe, yo ahora tengo que entrar en breve en otra clase y quería consultarle si el parcial al final había quedado virtual el segundo. Sí, va a ser virtual. Sí, y respecto a los temas. Todavía no sabemos, pero probablemente van a ser desde lo que fue para el último parcial hasta el final, y puede que incluyamos alguno de los de la primera parte. Pero les vamos a decir con tiempo. Impecable. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, si no hay más preguntas por hoy, Génesis. Apareció Génesis, perdón. No. ¿En qué casos de ejemplos es aplicable no se sabe si se aplica la norma o no? Los casos difíciles. Ya, pero ¿cuáles serían? Los casos difíciles son precisamente aquellos casos en los que la indeterminación del lenguaje jurídico hace que tengamos dudas sobre qué está reclamando realmente el derecho. O sea, no existe un consenso en la comunidad jurídica sobre qué respuesta tiene el derecho para él. Los casos que habíamos mencionado, sacando el de la bicicleta, el de los vehículos, pensemos en la idea del buen padre de familia, el buen hombre de negocios, en esas palabras que son sumamente determinadas y que va a depender de cada caso en concreto si el decisor entiende que ese caso entra en el supuesto que está estableciendo la regla. Te pongo un ejemplo muy sencillo.
En la ley, en el decreto ley 14.294, creo, con los números de las leyes y decretos leyes soy muy mala, pero estoy casi segura que es el 14294, que es de estupefacientes. ¿Tá? En ese decreto ley se establece cuánto o cómo determinar cuándo una persona tiene en su poder, o sea, tiene tenencia de estupefacientes para consumo personal. O sea, ustedes saben que en Uruguay no está prohibida ni penada el consumo de ciertas drogas, de ciertos estupefacientes. Lo que está prohibido es la tenencia para la venta, la comercialización de estupefacientes. Entonces, como no está prohibido el consumo, en efecto, una de las cuestiones que se regula es que una persona que tiene en su poder determinada cantidad de estupefacientes se asume o se presume que es para consumo personal. Si tiene más de esa cantidad, se presume que es para comercialización y así está incurriendo en un delito. ¿Ustedes saben cómo dice la ley, el decreto ley, cómo determinar esa cantidad? Dice, cantidad razonable que a juicio del decisor sea para consumo personal. O sea, la ley establece cantidad razonable a juicio del decisor. Entonces, imaginemos que el día de mañana a mí me agarra la policía en la calle, me registra y me encuentra que tengo dos porros, 2 cigarrillos de marihuana. ¿Tá? En ese caso, imaginemos que la policía entiende que si yo tengo 2 cigarrillos de marihuana es porque uno lo voy a fumar yo y el otro lo voy a vender. Me llevan ante la fiscalía, imaginemos que la fiscalía está de acuerdo con la policía y me quieren imputar un delito de comercialización de estupefacientes. ¿Tá? El juez, en ese caso, a pesar del criterio que haya tenido la policía o la fiscalía, el juez va a decir si es una cantidad razonable lo que yo tengo en mi poder para mi consumo personal o si por el contrario es una cantidad que hace sospechar que yo voy a andar vendiendo droga por ahí. Este parecería ser un caso fácil. Difícilmente alguien pueda sostener que tener en mi posesión, además de que en Uruguay 40 gramos es la mínima permitida, digamos, del promedio permitido para tenencia. Si quieren podemos pensar podemos pensar en pastillas de extra. Poner un ejemplo que no está regulado la cantidad. Imaginen que me encuentran con 2 pastillas. Bueno, un juez, frente a esa situación, ante la idea de cantidad razonable, puede decir, no, bueno, esta cantidad, 2 pastillas, son razonablemente para el consumo personal. ¿Tá? Ahora bien, imaginemos en otra hipótesis que me encuentran con un frasco lleno de pastillas de un frasco tarro con aprole de dulce de leche, el de 1 kilo, lleno de pastillas de me llevan ante un juez y ahí el juez difícilmente el juez diga esto es para consumo personal, ¿no? También estamos ante un caso fácil. Ahora, imaginemos que me encuentran con 10 pastillas y yo me estoy yendo de vacaciones. Es diciembre, acaba de terminar de empezar la feria judicial, pasó Navidad, pasó fin de año, yo me voy de vacaciones todo enero. Y llevo conmigo esas 10 pastillitas para que me duren durante todo el verano. Si me agarran con esa cantidad, a lo mejor es un caso difícil. A lo mejor un juez tiene que hacer como una valoración de esa situación para poder concluir y ese caso si las 10 pastillas se encuadran en cantidad razonable o no encuadran en cantidad razonable. El caso se complejiza, es más difícil, no es la regla la que me está dando la respuesta inmediata,
no es el consenso lingüístico que tenemos como comunidad de hablantes, sino que son criterios que va a utilizar el juez por fuera del derecho. ¿Ahí te entendió, Génesis? Sí, gracias. Está, no, de nada. Flavia. Buenas tardes. Quería Hola. solamente, bueno, yo entré tarde a la clase, pido disculpas. Entonces, No, solamente saber nomás qué tema arrancaron o qué debería leer para ponerme al tanto. estamos dando discrecionalidad, discrecionalidad en la pestaña del tema 4, que es argumentación. Perfecto. Miro ahí por Eva lo que hay y Exacto. qué me conviene leer, profesora, para ponerme al tanto con esto que perdí. Vamos a seguir con discrecionalidad. Así que si pueden leer los textos que están disponibles, va a ser genial. Bien, gracias, profesora. De nada. Lautaro. Ah, perfecto, te escribimos. Te escribimos, Lautaro. Perdona, después nos comunicamos contigo. Igual no es monografía lo que les vamos a proponer a los que quieran subir la nota, sino que es un trabajo externo, un poco para que se lo tomen como una monografía. Aline, Profesora, disculpe que vuelva un poquito para atrás y no hay recapitule. Cuando problema. hablamos de Hart, no me quedó muy claro la parte del escepticismo realista radical. Me quedé un poco confundida ahí. No, en realidad sencillamente Hart se refiere a aquellos teóricos vinculados al realismo norteamericano que entendían que las reglas del derecho no son utilizadas por los jueces para tomar la decisión, sino simplemente para justificarlo. O sea, los realistas norteamericanos sostienen o sostenían que el juez cuando toma una decisión en realidad la toma antes de analizar el derecho y usa el derecho solamente para justificar la decisión previamente tomada. Hart dice que eso no es así, que los jueces utilizan las reglas y que de alguna manera, por los problemas del lenguaje que tienen las reglas, eso implica que hay discrecionalidad, solo que la discrecionalidad está acotada dentro de las soluciones que el sistema ofrece. Gracias, profe. De nada, Carolina. Profe, yo le quería preguntar, los que nos sacamos bajo el parcial, yo creo que me saqué 45, Sí. si hay posibilidad de hacer algún trabajo o algo, porque entré a la Sí, plataforma. le vamos a dejar en la plataforma EVA un espacio la pauta para ese trabajo. Ah, buenísimo, gracias. De nada. Génesis. Gracias. Más eso, los trabajos complementarios del trabajo que hicimos sobre las sentencias, llevan notas. ¿La asistencia? No, lo que llevan Sentencias, son las ejercicio de participaciones en sentencias. clase, siempre que las participaciones sean de contenido, o sea, que demuestren lectura, que demuestren reflexión sobre los materiales, etcétera. Hacía referencia al ejercicio de sentencias Ah, que te está entendí publicado las en EVA, perdón. asistencias. Sí, sí, No, sí, no. también, por supuesto. Sí, Ok, gracias. de nada. Lucía. Profe, son dos preguntitas. Sí. A mí me fue bastante bien en el parcial. Quiero saber si puedo hacer igual esa tarea para complementar. No, pero por una razón muy práctica, y es que somos solamente dos personas y si les habilitamos absolutamente a todos a que hagan la tarea, tenemos el triple de cosas que corregir y no nos da el tiempo. Ok, ok. Me encantaría, pero las condiciones son un poco precarias para poder Ok. hacerlo. Y aparte de eso, quería saber si el trabajo de las sentencias solamente se tiene en cuenta y se tiene una nota o se va a ver una nota reflejada en EVA. No van a tener nota reflejada. Neva va a contar con un Ah, ok, ok. horario. Porque yo voy entrando ahí a cada día a ver si tengo algo y no, y por las Los dudas. vamos a corregir, probablemente les vamos a enviar una devolución, pero no ya, digamos que va a estar sobre el final del curso cuando estemos haciendo los promedios. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Rafaela.
Gracias. Es que como están hablando de las evaluaciones de EVA y mi cuestión del traslado, no sé si voy a necesitar hacer la actividad porque yo fui bien en el parcial, pero está en mi cuenta anterior y no sé cómo se No te llama. preocupes, no, no, tranquila. No, 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 no es necesario. ¿Se van a poner, tienen una planilla o algo Sí, así? claro, por supuesto. No. Ok, es que estoy un poco preocupado con No, eso. tranquila, tranquila. No te preocupes. Muchas gracias. De nada. Carolina, no sé si seguís con la mano levantada de antes o listo, no. Perfecto. Bueno, si les parece bien, nos volvemos a encontrar el martes que viene. Me escriben Gracias. cualquier cosa. Saludos. Gracias. Chao, que estén bien, gracias por la atención y las participaciones. Igual. Que pases bien, chao. Oh.